en la casa del Señor. Y estamos aquí porque el milagro soy yo. Dígalo, el milagro soy yo. Así es, así se llama el tema de hoy, el milagro soy yo. Muchas veces andamos buscando milagros sin darnos cuenta que nosotros somos el milagro de Dios en la tierra. Salmos 42, versículos del 5 al 8. Vamos a leer Salmos 42 del 5 al 8. Me gustó mucho cómo lo dice esta versión. Dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Dios nos sabe enamorar, Dios nos sabe hablar, Dios es tan maravilloso. El miércoles antepasado yo tuve la bendición, ya lo teníamos programado con mi esposo, que yo iba a dirigir la oración de día miércoles. Mi esposo me dijo: ¿estás segura? ¿Estás segura que quieres dirigir la oración? Y le dije: sí, lo voy a hacer. Saliendo de mi casa, o a salir iba, cuando de repente escucho: Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Y eso fue lo que compartí ese día, una vivencia con el Señor. Y hasta después de haberlo compartido, tal vez entendí la esencia del amor de Dios hacia mi vida, porque Él me habló y me dijo: yo soy padre, tú no has quedado huérfana, tienes padre. Usted no está sola, tiene padre. Usted no está solo, tiene padre. Y eso no se me pudo venir como un simple pensamiento, fue directo lo que me dijo. Me dijo: no te preocupes, sigues teniendo un papá y yo soy tu papá. Y me dice: y soy padre de toda consolación. Me está diciendo: en mí vas a encontrar el consuelo de tu alma. Y así ha venido mi vida durante mucho tiempo, en el cual cuando yo menos lo espero, el Señor de alguna manera usa lo que Él quiera usar para poder hablar a mi corazón. Y hoy no es la excepción. Yo estoy para acá por algo que pude vivir estos días con Él. Y entonces viene y sucede lo mismo. Él de repente me dice: repite esto: el milagro soy yo. El milagro soy yo. Y al principio solo lo escuché, lo dije: el milagro soy yo. Pero conforme fui entendiendo y metiéndome a indagar en el Señor, qué era lo que Dios me estaba diciendo con esa expresión, se convirtió en algo vivencial que hoy quiero compartir con usted. Y yo quiero que usted diga: el milagro soy yo. Pero quiero que lo diga creyendo: el milagro soy yo. El milagro soy yo. Muy pocas veces nos damos cuenta de la grandeza de esto. Y nunca tal vez yo lo había pensado ni me había metido a indagar en el Señor. ¿Qué significa eso para mí? Yo no sé si usted en algún momento lo ha hecho, no sé si alguien puede levantarme la mano y decirme: pastora, yo sí, en algún momento pues yo tuve esa revelación de parte del Señor y me puse a pensar en que yo soy un milagro, porque yo lo he entendido en algún momento, lo he dicho, pero vivirlo, entenderlo como lo entendí ahora, nunca lo había hecho. Entonces, el milagro soy yo. El milagro soy yo. Dígalo usted: el milagro soy yo. El milagro soy yo. Nosotros somos un milagro de parte del Señor.
Y esto se convirtió en una realidad cuando lo coloqué a la luz de Cristo. Ahí empecé a darme cuenta, porque muy pocas veces pensamos en nosotros. ¿Ya se dio cuenta de eso? Qué fácil es para un cristiano muchas veces que llegue a alguien y le cuente todo su rollo de lo que está viviendo, de lo que está pasando, y uno es movido a oremos, hermana, oremos, hermano, a hacer una oración por las personas e interesarse por los demás, pero no siempre cuidamos de nosotros. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta de eso? El hombre muchas veces en las mañanas, aunque así esté con una gran fiebre, dolor de cuerpo, bueno, una simple gripe para nosotras las mujeres, pero una tragedia para ellos, ¿verdad? Así resumido, perdón hermanos, pero es la realidad. Pero aún así, en medio de la tragedia de una gripe, se levantan para poder ir y poder ganar el sustento para la casa. Y pasan a veces sobre ustedes mismos por amor a su familia. De la misma manera nosotras las mujeres, muchas veces pareciera que solo una capa nos hace falta, ¿verdad? La supermamá. Y no es que uno se la quiere echar de supermamá, es que hay que echarle para adelante. Y hay veces, a pesar de que nosotros estemos con cargas, con dificultades, con tantas cosas, nosotros seguimos funcionando y no nos ponemos a pensar en nuestras vidas. Yo describía esto, porque muy pocas veces pensamos en nosotros, en nuestras carencias, no solo físicas, sino en nuestras carencias emocionales y cómo podemos solucionarlas de la mano de Dios. Ahora bien, esto me llevó a pensar en algo que yo he venido notando que ha sucedido en el ser humano desde que inició la pandemia. Nosotros de veras entramos, yo diría, una nueva realidad, a otra nueva manera de vivir desde la pandemia, y que no hemos salido totalmente de esto, y que posiblemente esto se quede como se quedó la gripe, ¿verdad? Entonces, pero es que han habido cambios en el ser humano, no solo físicos, sino cambios emocionales, hasta cambios mentales. Y yo me empecé a meter a ver las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y yo encontraba que ahí dice que de acuerdo con esta organización, actualmente se calcula que, escuche esto, 450 millones de personas en el mundo padecen alguna forma de trastorno mental. Cuando dice mental, está hablando también de lo emocional, que le genera sufrimiento e incapacidad. Aproximadamente de 121 a 150 millones de ellos sufren depresión. Sufren depresión. Sufren depresión. Y es que el Señor no se equivoca cuando nos habla. Él sabe por qué Él quiere hablar. Él conoce a sus hijos y conoce a su pueblo, y me fue llevando de la mano a buscar todo esto. Y dice que 37 millones tienen demencia, dice. 1 millón de personas se suicidan cada año, y entre 10 y 20 millones intentan suicidarse. 1 de cada 4 personas se verá afectada por algún trastorno mental en su vida. Se calcula que 1 de 4 familias en el mundo tienen un miembro con algún trastorno. Y cuando hablamos de trastorno mental, comprendemos que en gran manera su origen es emocional. Y vamos más allá. Y vamos más allá. Porque a mí este año me tocó que tratar con personas en depresión profunda. Me tocó que tratar con mujeres a punto de quitarse la vida por las mismas cargas que están llevando, por el cambio que hubo en ciertas áreas en la vida del humano. Entonces, cuando hablamos de esto en lo general no muy lo entendemos, y entonces creemos que están hablando con otra persona menos conmigo. Pero entonces yo me fui un poco más allá para darme a entender, y hacía esta pregunta: ¿cuántos de los siguientes síntomas
hemos padecido en algún momento, las personas que estamos acá y las que me están escuchando. Depresión, diga depresión. Ansiedad. La ansiedad se elevó. Muchas personas, luego del pico más alto de la pandemia para acá, desarrollaron ansiedad. Muchos médicos cuentan que hay personas que llegaron sintiendo que no podían respirar, que les sudaban las manos y creían que era el COVID, pero en realidad era ansiedad, porque les daba taquicardia fuerte, falta de concentración, cambios de temperamento, dificultad para relacionarse con otros, baja energía, sentimientos hostiles hacia otros, mucha preocupación, incapacidad para enfrentar el estrés. Considero que algunos de nosotros, al escuchar esto, entendemos que en algún momento hemos padecido algún síntoma de estos, de manera leve o de manera mucho más seria. Y esto es preocupante, hermanos amados, porque obviamente estamos familiarizados con los síntomas de algún desorden, pero no un desorden físico, sino un desorden emocional que hemos traído, pero que nos da miedo muchas veces hablarle a alguien, pedir ayuda, sobre todo en la iglesia. Porque entonces pensamos que los demás van a decir, ay, qué hermana tan poca fe que tiene, ay, o se van a burlar de la persona. Pero Cristo dio su vida por nuestra alma. El Señor Jesús está sumamente interesado porque su alma y la mía funcione bien. O sea, tenemos que botar el tabú que nos han metido, de que no podemos buscar apoyo, que no podemos buscar ayudas. Estamos teniendo síntomas que ya nos están marcando que algo está sucediendo en nuestro interior que no anda bien, y no hundirnos en soledad pensando que nadie nos va a escuchar o nadie nos va a ayudar. Si Dios murió por nuestra alma, Él va a poner las personas correctas para que usted pueda salir de cualquier situación de algún problema interno. Entonces, no tenemos por qué quedarnos así. Ahora, Dios me llevaba a algo, el Señor me llevaba a algo cuando yo pensaba en esto, cuando yo pensaba en las personas que he escuchado, que muchas veces se quedan en un círculo vicioso por un luto, por la muerte de un ser querido cercano, y no logran salir, y empieza a pasar el tiempo y no es que no quieran salir, es que no pueden salir. Y lamentablemente esto los lleva a refugiarse en situaciones que en lugar de traer sanidad a su vida, muchas veces los enredan más todavía. Y entonces viven una vida de apariencia, pero por dentro están muriendo, están apagados, están tristes. En ocasiones lo que sucede es que se viven traumas en la vida, situaciones tan directas, hermanos, de temas como que muy pocas veces, hay veces se hablan desde el altar, pero violaciones sexuales muchas veces, más marcado en una mujer que en un hombre, ataques violentos que marcan la vida y que por vergüenza muchas veces se callan y no dicen porque tienen pena qué van a pensar los demás. Pero yo te sigo diciendo que Jesucristo murió por tu alma. Al Señor le interesa tu alma, al Señor le interesa tu vida, al Señor le interesas tú, porque el milagro para Dios eres tú y soy yo. Ese es el verdadero milagro de parte del Señor. Ahora, fíjense que hay 3 áreas, que cuando estas áreas están desequilibradas en nuestra vida, si no las podemos manejar, traerán consecuencias negativas, y el resultado será
el deterioro de nuestra salud emocional. ¿Cuáles son estas áreas? Número 1, la economía. Diga la economía. Diga la economía. La economía. Cuando se desequilibra la economía. Nuestra salud física. Diga nuestra salud física. Qué difícil es. Qué difícil es cuando nuestros pensamientos tienen energía y sueñan hacer muchas cosas, pero este cuerpo no funciona a la par de lo que nuestra mente quiere hacer. ¿Por qué? Porque está con algún padecimiento físico. Eso carga muchas veces. Y por último, nuestras relaciones con las personas que convivimos. Cuando hay un desequilibrio en las relaciones interpersonales, sobre todo con aquellos que viven con nosotros en casa, las personas más cercanas a nosotros, esto nos lleva muchas veces a desarrollar padecimientos que vienen a conectarse con nuestras emociones. Entonces el Señor me hacía ver, yo quiero sanar esas 3 áreas en sus vidas. Yo quiero obrar en sus vidas, porque el milagro eres tú. Diga, el milagro soy yo. Ajá. El milagro soy yo. El milagro soy yo. Dígalo, el milagro soy yo. El milagro soy yo. El milagro soy yo. El Señor se goza sumamente. Él se alegra cuando ve que nosotros, sus hijos, somos libres de cualquier cosa que nos esté oprimiendo. Él es feliz, yo siento, por eso es que esa oración del inicio me gusta, porque dice que en el día la oración va a ser el que Él nos derrame de su amor, pero en la noche va a ser que Él cante. Yo nunca había visto eso en esa cita, pero me llamó mucho la atención, porque yo digo, qué lindo el poder adorar de la mano de Dios. No es lo mismo cuando simplemente cantamos, que cuando nosotros estamos en una situación difícil y entramos a un tiempo de adoración genuina, yo siento que el Señor se acerca y canta con nosotros. Él mismo levanta, hace que su espíritu en nosotros eleve una oración en esencia para ir rompiendo cadenas, porque lo que el Señor quiere es que el milagro sea yo, que el libre sea yo. Y este ciclo el Señor quiere hacer esos milagros de vivencias en nuestras vidas. Ahora vamos a ir a lo primero, afrontando nuestra economía. Afrontando nuestra economía. Fíjese que yo me metí a leer mucho de esta estadística, pero no quise colocar nada más que esto. Dice que los resultados de la encuesta nacional de empleo e ingreso INEI 2021 refleja el impacto económico que la llegada de la pandemia del COVID-19 trajo para todos, y no es muy halagadora. Todos sabemos que hubo un gran desbalance a nivel mundial en las economías del mundo. Aún las grandes potencias vinieron a padecer por la pandemia. Todavía estamos levantando la economía de nuestro país, y esto se está dando a nivel mundial. Y muchas familias todavía están viviendo el embate del problema de empleo en nuestra nación. Entonces, ¿cómo está la economía de tu hogar? Es una pregunta. ¿Cómo está caminando tu economía? ¿Cómo está caminando tu economía? ¿Sabe? Aquí hay algunos que si yo les pregunto me dicen, pastora, floreciente. Y yo le respondería, gloria a Dios. Bendito mi Padre Celestial que está floreciente. Pero también le estaría preguntando, si su economía está floreciente, ¿usted está siendo un buen administrador? ¿Está ahorita posiblemente en la época de las vacas gordas? ¿Tiene sus prioridades en orden? ¿Tiene a Dios en esa prioridad?
para poder tenerlo a Él, para que le dé la sabiduría para poder administrar esos bienes que usted tiene ahorita y que están floreciendo. Pero habrán otros que cuando yo hago la pregunta, muy en el fondo de su corazón saben que hay carencias, que hay situaciones que hay que cubrir, y sabe, Dios no se equivoca. Dios nos está hablando de este tema porque Él quiere que el milagro seas tú. Vas a ver obrar a Dios como nunca lo has visto obrar en esa área, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Entonces, ¿cómo está mi economía? ¿Cómo está repercutiendo el estado de mi economía en mi vida? Y yo quiero decirle que en ocasiones la mala economía es el resultado de la mala administración. ¿Qué dije? Dígalo conmigo. La mala economía es el resultado de la mala administración. Muchas veces se nos olvida que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y en muchas ocasiones no administramos los bienes como que no son nuestros, que tenemos que dar cuentas. Y entonces empezamos con un desorden económico que en el tiempo de las vacas flacas, ahí es donde viene el ay. Pero como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, Él sigue diciendo: el milagro eres tú. El milagro eres tú. Fíjese que algo tuvimos que aprender en la pandemia. Y algo que tuvimos que aprender en la pandemia es que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo creo que lo tuvimos que haber aprendido. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que en la pandemia nosotros, o cuando inicia la pandemia, nos encierran, nos tenemos que encerrar, confinar en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Y cómo es posible que no morimos de hambre? ¿Ya se dio cuenta de eso? Usted no murió de hambre, yo no morí de hambre. Nosotros comimos, y ¿sabe qué fue lo más terrible? Comimos de más. Bien gorditos en la pandemia, encerraditos pero bien gorditos, ¿verdad? Porque comíamos, eso era lo que más hacíamos, ¿verdad? Comer en la pandemia. Ay, hermana, es que me dio ansiedad. Está bueno, le dio ansiedad, a mí también. Nos engordamos en la pandemia. Pero ahí es donde nos podemos dar cuenta que en Cristo siempre hay esperanza. No importa lo que pueda estar pasando con tu economía, el Dios que te sostuvo en ese tiempo de confinamiento es el Dios que te puede seguir sosteniendo y te puede sacar de donde estás, porque Dios es todopoderoso. Yo sé que ahorita, en este momento que yo estoy hablando de esta palabra de poder, hay personas que están queriéndose quitar la vida por la economía infértil que están manejando. Sabe, hermano, que por eso muchas personas se encierran en ellos mismos y les cuesta contar sus historias, sus verdades. Pero aún en esta casa hemos tenido que ministrar en algún momento, ahorita gracias a Dios no, pero en algún momento de este ministerio hemos tenido que ministrar personas que por el gran desorden de administración económica han caído en esta deuda, en la otra deuda y en la otra, y entonces se van a una entidad bancaria y sacan para cubrir aquellas deudas, pero sacan un poco de más para meter en no sé qué negocio, el negocio les va mal y mire, es un enredo de nunca acabar, y repentinamente nos vienen: yo me quiero quitar la vida, yo no aguanto más, yo me quiero suicidar. Así
así, hermano, aunque usted no lo crea. Y nos toca que hablar con estas personas que tenemos que aprender a administrar los bienes de Dios. Y algo, la clave para poder administrar los bienes de Dios, esos bienes que usted recibe mensualmente, quincenalmente, diariamente, como usted lo reciba, la clave de la bendición es poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, porque si usted pone a Dios en primer lugar, ese resto, hermanos amados, va a ser sumamente bendecido a tal grado que usted tendrá para darle a los demás. Las bendigo. Las bendigo en el nombre de Jesús. Yo me gozo cuando miro mujeres emprendedoras, trabajadoras, empresarias, hombres de esta iglesia que pueden tener una empresa para darle trabajo a los demás. Yo no sé si tú estás esta tarde y dices, dichosos los que están ahorita económicamente estables, más dichoso tú que estás escuchando esta palabra. Y si la pones por obra, también tú vas a fructificar, también tú vas a reverdecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice Hebreos 13:5. Esta cita es una delicia. Yo amo la palabra de Dios. Mire, si usted no lee la Biblia, empiece a leerla. La Biblia es un deleite, es un alimento exquisito. Dice así Hebreos 13:5. Léalo en voz alta conmigo. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Wow, dígame si eso no es delicioso, si eso no es lindo, el poder leer la Biblia. Y el Señor me mostró 3 claves en esta cita, porque no es solo de leer la Biblia y pasarla en maratón y no entendí nada. Y de repente le preguntan y si leyó, ¿qué entendió? Y se queda usted y dice, ay, pues es que no me acuerdo. Pues vuélvala a leer hasta que se convierta en un rema, en una palabra revelada para su vida. Y yo cuando leí esta cita, solo leerla me bendijo, pero el Señor me dijo, abre tus ojos espirituales y ahí hay 3 claves. Esto lo tiene que tomar usted que quiere salir de la situación tal vez que está viviendo difícil económica. Y la tiene que tomar usted que esté en bonanza, amén, para hacer las cosas bien. La primera, dígalo conmigo, manténganse libres del amor al dinero. Dígalo pues recio, que se escuche. Manténganse libres del amor al dinero. Qué cosa, ¿verdad? Si te quiero bendecir, dice el Señor, si yo soy tu proveedor, pero momento, el primer amor en tu corazón tengo que ser yo, dice. Porque si tú cambias ese orden, ahí empezó tu caída en el área económica. Manténganse libres del amor al dinero. Porque una persona que empieza a amar el dinero es una persona que cae en avaricia y cae en codicia. Que eso es un deseo desenfrenado. ¿Qué es la codicia? Un deseo desenfrenado. Una persona codiciosa jamás se sacia. Nada le sacia y le lleva la codicia. El amor al dinero lo va a llevar a menospreciar a Dios. Y poco a poco una persona que empieza a amar el dinero empieza a decir, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para servirle a Dios, porque estoy ocupado en esto, estoy ocupado en el otro, estoy ocupado en aquello, no tengo tiempo. Y un codicioso no tiene por qué ser rico. Hay personas, amados hermanos, hay personas que teniendo poco tienen un corazón de codicia. Sí, yo he conocido personas así. Hace años conocí a una persona que me llegó a casa, llegó a apoyarme en la casa y acababa de trasladarse a vivir en una habitación pequeña.
Y me dijo decepcionada, no tengo nada. Me llegó con el pelo así a trabajar. Así yo dije, qué estilacho el de esta doña para su primer día de trabajo. Dije, qué estilo. Yo dije, ¿por qué llegó con el pelo así? Yo dije, quizás ella así como se levanta, así anda el día, cada quien como quiera. Pero ahí me dijo, mire, me dijo, estoy tan mal económicamente, me dijo, que ni peine tengo, me dijo. Híjole, yo dije, qué nivel, qué nivel. Entonces ahí empecé a hablarle, ahí empecé a discipularle, ahí empecé a compartir las riquezas de Dios que están en su palabra. Y entonces en menos de un mes me cuenta y me dice, fíjese que cierta hermana llegó a mi casa y me llevó una mesa. Y yo le dije, se da cuenta, es del Dios que yo le predico. Claro, no me haga malas caras, yo también aporté, porque algunos están diciendo no aportó la pastora. También aporté, pero estoy hablando de lo demás que le dieron. Y dijo, y entonces yo dije, ella me va a decir, tiene razón, ese Dios del que usted me habla es que ese Dios. Y me dijo, pero la mesa es usada, usted me dijo. ¿Se ha topado usted con alguien así? ¿Verdad que hay gente que no tiene, pero también es codicioso? Ajá. Y entonces empezaron a pasar los días y entonces le empezaron a llevar, de veras no le miento, yo me quedé así, mira, yo no había conocido a alguien tan negativo. Entonces viene y le llevaron unas sus ollitas. Ay, usted me dijo, pero esas ollas a saber, me dijo, porque yo las miro meras chiquitas. Pues si usted vive sola. Y cuando me lleguen a visitar, me dijo. Y así, miren, nada, todo era algo malo. Y entonces yo entendí que ella tenía que ser el milagro. Estamos entendiendo por qué el milagro tengo que ser yo. Estamos entendiendo por qué el milagro tengo que ser yo. Porque lo que sucede es que muchas veces ponemos nuestra mente y nuestro corazón en lo que nos hace falta y no en todo lo que ya tenemos. Y tenemos que ser agradecidos. Entonces, en primer lugar, la codicia. Luego dice, y conténtense con, ¿qué dice? Con lo que tienen. ¿Está feliz de lo que usted tiene? ¿Es feliz usted por lo que Dios le ha dado? Alégrese por lo que tiene. No ponga su mirada en lo que no tiene, ponga su mirada en lo que usted tiene. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque si usted pone la mirada siempre en lo que cree que no tiene, usted va a vivir enfermo del alma siempre, siempre preocupado, siempre mordiéndose las uñas, siempre pensando en que no tengo para esto, no tengo para lo otro, no tengo para aquello, no tengo, y no se da cuenta que en primer lugar tiene la vida. Tiene la vida, hermanos. Después de haber pasado semejante catástrofe con cuántas personas que murieron, hermanos, por favor, levante sus manos y míreselas bien, porque sus manos le están diciendo, no dije levante sus manos, no sea haragán, levante las manos al cielo en este momento y mírese las manos. Se da cuenta que esas manos tienen vida. ¿Por qué? Porque el milagro es usted, para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para la bendita gloria del Señor. El milagro soy yo. No morimos. Estamos vivos. Hay un propósito de parte del Padre Celestial del por qué nos dejó con vida. Hermano, alégrese, gócese en Cristo Jesús, porque usted es la materia prima de toda bendición de Dios. Yo soy la materia prima, usted es la materia prima. Mire, yo busqué esa foto y me llamó la atención, porque como dice esta parte de la cita, alégrense, dice, ¿verdad? En todo, alégrense con todo. Mire, hermano, esas criaturas, díganme,
¿Usted cree que fue caro que el papá les fue a comprar esas llantitas para jugar? Se las encontraron quizás tiradas. Los palitos ellos mismos quizás los fueron a buscar, pero esas criaturas están felices. Hermano, ¿desde cuándo no se mira usted así? Vamos a hacer un día una carrera de ruedas, fíjese, hermano, de bicicleta para correr. Ahí tenemos todo un terreno. Hermanos, alegrémonos, gocémonos con lo que Dios nos ha dado. Hermano, piense todo lo que usted tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Inspira la foto, pastor. Inspira la foto, porque dice el Señor: y conténtense con todo lo que ustedes tienen. Así dice la palabra del Señor. Y por último, la otra clave es: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Sabe de qué me está hablando esa parte de la Biblia? Poner toda mi confianza en Dios. Descanse en Dios, descanse en Dios, ponga su confianza en Dios, en nadie más. Dele a Dios lo que es de Dios. Y al decir dele a Dios lo que es de Dios, casi siempre se piensa en lo monetario. Sí, eso es sumamente importante, pero darle a Dios lo que es de Dios es darle nuestra esencia. A Dios le duele cuando mira a sus hijos tristes, cuando mira a sus hijos angustiados, cuando por causa de situaciones económicas ya no adoran, ya no alaban, ya no cantan, ya no predican, ya no evangelizan, ya no. Eso no le agrada a Dios. Pero cuando Él mira a un hijo de Él que aún pasando situaciones adversas puede decir: yo siempre te alabaré, yo siempre te glorificaré, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, si te tengo a ti no me hace falta nada. Aleluya, gloria a Dios. Porque en medio de los procesos Dios quiere que nosotros crezcamos. Por eso el milagro soy yo. A Dios no le cuesta nada sostenernos con una economía floreciente, pero es que es necesario muchas veces que pasemos procesos para poder crecer internamente. Cuando permitimos que Dios sane nuestro interior, desatamos bendición en nuestro exterior. ¿Qué dije? Cuando permitimos, dígalo conmigo, cuando permitimos que Dios sane mi interior, ¿qué es lo que va a suceder? Él va a liberar, Él va a desatar mi interior. Amén. Entonces nosotros tenemos que venir y creer que Dios va a hacer un milagro en mi economía hoy. Yo no sé cuál es el área en la cual tú necesitas un milagro hoy, pero lo que sí sé es que Dios está dispuesto a obrar algo nuevo en tu vida el día de hoy. Amén, el día de hoy. Yo recuerdo que cuando entramos en la pandemia, mi esposo me habló y me dijo: Mari, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no solo llevábamos el pesar de una casa, como pastores llevábamos también una iglesia, porque no crea que los ventiladores aquí se mueven por arte de magia. No, aquí ni hay magia. Aquí lo que hay es que hay una energía eléctrica que hay que pagar, ¿verdad? Que el airecito fresco que usted tiene cree que está allá afuera igual. No, aquí todo tiene un gasto. Entonces nos cierran, pero no nos estuvieron preguntando cuánto tiene usted en el banco para sostenerse el tiempo que va a estar encerrado. A nadie nos preguntaron. Como pastores teníamos que seguir viendo por esta casa y la responsabilidad caía en Él. Y yo le dije: el Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy nos va a seguir sosteniendo. Y yo no sé cómo, le dije a mi esposo, no sé quién, no sé cómo lo va a hacer, pero una cosa te digo, amor, Dios va a ser nuestro sustentador y nuestro proveedor. Hermanos amados, hemos vivido un milagro, ¿verdad, mi amor? Tan lindo, porque es que Dios es maravilloso, Dios es así. En ese año o un año antes, nosotros habíamos viajado a Portland, a Estados Unidos. Nos habían llevado a predicar y entonces fuimos a esa área
y al final ahí no predicamos, ¿verdad? Fuimos a predicar a otros estados, pero ahí nos llevaron por otra situación y nos llevaron a conocer. Y entre las pocas personas que conocimos de un día para otro, hubo un hermano en Cristo que literalmente se enamoró del pastor, pero no piense mal, se enamoró como pastor. Él empezó, desde que lo conoció, lo poco que habló con él, le decía: pastor, vénganse a pastorear aquí, pastor, mire, yo le doy esto, le doy el otro, pero pastor, usted es un hombre de Dios. Con lo poco que platicaron, Dios hizo un clic ahí en el Señor, y hasta el día de hoy es nuestro gran amigo. Pero fueron horas, ya no lo volvimos a ver, nos venimos, ellos platicaban de vez en cuando, y cuando dicen cierre, ¿a quién cree que use Dios? Ese hombre nos llama. No nos llamaron tal vez en ese momento hermanos que con los que habíamos convivido mucho tiempo allá, no, nos llama este hombre y le dice a mi esposo: pastor, lo estoy llamando porque el Señor habló a mi corazón que yo les tengo que enviar una ofrenda mensual por un tiempo en lo que estamos confinados. Si se lo va a dar a él, si se lo va a dar a él, déselo con fuerza. No se lo dé solo por eso, déselo porque usted también fue sostenido por la mano de Dios, por el amor de Dios. Cada uno tenemos nuestros testimonios que dar, cómo Dios nos mantuvo de pie. Salud física de la mano de nuestra salud emocional. Dije 3 situaciones en las cuales muchas veces necesitamos que Dios sobre. La salud mental y física se relacionan debido a que cada una de ellas genera e influye en el ser humano en una mayor o menor medida. Escuche esto: una mente saludable hace que el cuerpo funcione mejor, y a su vez un cuerpo sano genera bienestar emocional para evitar enfermedades. Las personas que están afectadas emocionalmente muchas veces desarrollan problemas físicos, y las personas que están afectadas físicamente muchas veces desarrollan enfermedades emocionales. Eso es lo que se está diciendo. Y yo investigaba y encontré esto. Dice que las personas afectadas por un problema de salud mental tienen más probabilidades de sufrir otras patologías como diabetes, cardiopatías, cáncer de colon, de mama y otras más. Aclaro, no siempre se da por esto, pero si usted pasa: no puedo dormir. ¿Cuántas personas? ¿Por qué? Porque en la noche el tormento de tantas cosas no te dejan dormir. Cuidado, puede hacer que estés con una afección emocional que te va a repercutir en lo físico. Dios está hablando el día de hoy. Dios está hablando el día de hoy. Y Él acaba de decir: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si tú estás el día de hoy en este lugar y has estado padeciendo insomnio por causa de situaciones adversas que te están sucediendo, yo en el nombre de Jesús declaro que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede guardar tu mente y puede guardar tu corazón. No estás solo, Dios está de tu lado. Entonces, hermanos amados, dice: por eso a la hora de referirse a la salud mental o a la salud física, estas no deberían de tratarse de manera separada, porque existen muchas asociaciones entre salud mental y enfermedades crónicas que tienen que ver con un impacto significativo en la persona. Yo entiendo que aquí hay problemas, tal vez como problemas de sueño, como yo decía, personas con tristeza profunda, personas que están padeciendo tal vez ansiedad. Hermanos, paremos de ahí. ¿Saben por qué? Busquemos la sanidad en Cristo Jesús, porque eso tarde que temprano le va a repercutir en su salud física, y no es el deseo del corazón de Dios. Hay personas que muchas veces viven tristezas profundas porque alguien les dañó, porque alguien les lastimó, porque alguien les traicionó. Pero esa sanidad solo la va a encontrar en Cristo, porque el único perfecto es Él.
Él es el que ha dicho: yo no te voy a dejar. Cuando un humano le diga: no te voy a dejar, piénselo mucho. No se confíe, es humano y todos los humanos no somos perfectos. Pero cuando usted escuche que Dios le está diciendo: no te voy a dejar, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar. ¿Sabe qué es lo profundo de esa expresión del Padre? No te voy a dejar. Lo tremendo es que muchas veces quien lo dejamos a Él somos nosotros. Y nos refugiamos en medio de situaciones difíciles en seres humanos que no van a sostenernos y nos alejamos de Él. Pero aun que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque cuando nosotros, después muchas veces de habernos alejado, de habernos apartado, de ya no buscarlo con la pasión que lo buscábamos, de ya no orar, de ya no ayunar, pero cuando nosotros reaccionamos y regresamos a los brazos del Padre, ¿sabe qué vamos a encontrar? Amor, amor, compasión. Así es Dios, así es nuestro Dios. Entonces, hermanos amados, en Juan, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: querido hermano, pero así recio, volvámoslo a decir recio. Alguien necesita entender esta palabra hoy. Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Ay, qué lindo, qué maravilloso. Ese es el deseo del corazón de Dios. Que tu cuerpo esté tan saludable como está tu alma. No importa bajo qué diagnóstico hayas venido a esta casa el día de hoy, el Señor desea que tu cuerpo esté saludable. Alguien puede levantar su mano y decir: gracias, Padre, gracias por el deseo de tu corazón. Gracias por traerme a esta casa el día de hoy, porque tú sabías que yo necesitaba escuchar esa palabra, Señor. Él desea, Él anhela en el nombre de Jesús que tu cuerpo esté saludable, que tu cuerpo esté saludable, que tu cuerpo esté saludable, pero que también esté saludable tu alma, que tu alma esté con gozo. Yo hoy en la alabanza me gocé con el Señor. Yo le canté con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón, y bendigo a hermano Byron, lo bendigo porque yo sé que hermano Byron también hoy danzó y alabó al Señor con libertad. Hermanos amados, hagamos fiesta en nuestras casas también, pongamos alabanzas en nuestras casas, adoremos, dancemos, glorifiquemos al Señor, porque Él desea que estemos totalmente sanos. Ahora, ¿por qué el milagro soy yo en esa área? Porque en muchas ocasiones quienes provocamos enfermedades somos nosotros. Algunos están pensando en los chicharrones: ya va la pastora, ya va la pastora. Hermanos, cuidemos el templo del Espíritu de Dios. Es importante que tengamos una buena alimentación, porque Dios desea que estemos saludables. Pero ¿usted desea estar saludable? Yo deseo estar saludable. Eso se va a ver en la manera en que yo me alimento, en la manera en que yo permito que mi cuerpo, las horas que mi cuerpo necesitan para reposar, en la manera en que yo hago ejercicio. Ay, Dios, ese sí fue al hígado de una vez. Ahí hasta yo, ahí voy comandando. Los muchachos, estamos mal. ¿Por qué? Porque es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, pastora, no tengo tiempo. ¿Y entonces en qué estamos? Dios quiere que el milagro seamos nosotros. Pero ¿y de qué sirve que Dios muchas veces sobrenaturalmente en nosotros si nosotros insistimos en deteriorar el milagro que Él hace en nosotros? ¡Qué barbaridad!
Pero es que como me lo dijo a mí, yo tenía que ir con alguien más para no solo yo recibir el cincho. A mí me redarguyó el Señor y me dijo: necesito que cuides tu alimentación, necesito que durmas bien y necesito que hagas ejercicio. Así es que dentro de poco usted va a ver a la pastora Fitness Barbie. Tampoco, hermanos, no se trata de eso. Gracias a Dios nunca he tenido problema con ese asunto. Yo, bendito sea el Señor, no es mi meta esa, pero sí mantenerme saludable. Eso sí, mantenerme saludable. Te bendigo, hija. Ya vamos, ya voy para el gimnasio contigo. ¿Cuántas libras tengo que levantar? Que empiece al menos por 2, porque no creo que levante más, hija, pero ahí vamos. Hermanos, en casa podemos hacer ejercicio, ¿me entiende? Podemos agarrar 15 minutos, 20 minutos de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que nosotros estemos bien, nosotros tenemos que cuidar el milagro que Dios haga en nosotros. Amén, amén. Vamos pues. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ay, le puede dar una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios, qué maravilloso, qué lindo es saber. Otra vez nos dice: no teman, yo estoy con ustedes. Si Él dice: yo no te voy a dejar, no es necesario que el Señor muchas veces venga y mueva nuestras emociones. No, es una convicción que tenemos que tener, que cuando Él dice no te voy a dejar, es que no nos deja, no nos deja. Él siempre está con nosotros. Relaciones fracturadas. Las relaciones personales influyen de manera positiva en nuestra salud mental y física. ¿Sí? Ajá, yo indagaba esto y me llamó la atención. Dice que a lo largo de nuestra vida, tanto el número de amistades que tengamos como la fuerza de nuestras relaciones con otras personas afectan en nuestro bienestar mental y físico. Diferentes estudios apuntan que las personas con unas buenas relaciones personales tienen tasas menores de ansiedad y depresión. Sea amigable. Eso es lo que nos están diciendo. Tenemos que tener relaciones, relacionarnos con los demás, porque muchas veces, mire, sobre todo en esta pandemia, como nos confinaron y después nos metieron un bozal, que yo me empecé a dar cuenta que mi perrito, el Coco, cuando yo empecé a usar la mascarilla, se me quedaba viendo así como: ¿qué onda? Ay, ¿qué le pasó ahora a esta señora? Ahora no me lo ponen a mí, ahora se lo pone ella, ¿va? Era una cosa rara, creo que hasta para los animales vernos así, ¿verdad? Pero esto mismo nos ha llevado emocionalmente a enconcharnos. Las personas que no tienen amistades verdaderas, seguras, porque sí hay, hermanos, sí hay, perfectas no, pero sí hay, con las cuales se relacionan, se ríen, platican, lloran juntos. Son personas que se van tragando todo y son como una bomba de tiempo. Y eso al final, dice acá, puede terminar en afecciones, ya sea como la depresión o la ansiedad. Y esto usted sabe que ya estudiamos este día, que viene a afectar físicamente, porque qué triste es vivir uno solo. Yo digo que eso debe ser terrible, hermanos amados. A mí me gusta ser amigable y usted lo sabe, ¿verdad? Platicar, reírnos, gozarnos, que me inviten a comer y que me lleven a mí me gusta, y también invitar yo, eso es maravilloso. Mire, ahora que llego al lugar donde yo estuve trabajando, porque ya no estoy trabajando, y yo entro y no, hombre, se vuelve una fiesta. Yo me siento feliz porque me abrazan por aquí, me jalan por allá y platicamos y nos reímos, y no, hombre, eso es lindo, ¿verdad, señor Luz? Ahí está mi ex compañera de trabajo y mi sucesora también en el puesto, que me siento yo tan feliz. Entonces, hermanos, por favor, seamos amigables.
Eso de que no, es que yo me cierro porque para guardar mi corazón, va a infartar al final de estarse tragando todo lo que lleva adentro. Hermanos, no podemos vivir así, porque es que no, el Señor no nos formó para vivir en soledad. Dios nos formó para vivir en sociedad. Entonces, orémosle al Señor para que Él nos ponga las personas correctas para poder compartir con ellos, empezando del amor en Cristo. Y sabe, mi papi me dijo, me dio un consejo muy bueno. Me dijo, mire, mija, me dijo, porque usted sabe que mi papá era amigable, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron amigos de mi papá? Mi papá era sumamente amigable. Él se bañaba en la mañana cuando estaba sano, se ponía su perfume y se iba. ¿Verdad, hermana? A ver si por tiempos estuvo visitando a la hermana Baidi, y se iba horas con hermana Baidi porque él era amigable. Y me dijo, ¿sabe qué, mija? Usted siempre haga un bien, pero cuando va a hacer el bien, siempre espere un mal. Así cuando le paguen mal, ni lo va a sentir. Yo se lo dejo. Y entonces podemos seguir conviviendo con los demás, compartiendo con los demás, entendiendo que no somos seres perfectos, pero que necesitamos compartir con las demás personas. Dice, otro de sus beneficios es que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Las amistades le ayudan a subirle el sistema inmunológico, fíjese, porque dígame, si no, mire, es que yo me emociono, hermanos, y es que yo soy así, perdone, pero no soy muy cuadrada para predicar, pero díganme algo, siento hacer esto, póngase en pie, precioso, nunca la había visto. ¿Sabe por qué lo hago? Porque esta mujer necesitaba un abrazo. Estando allá arriba, el Señor me dijo, bájate y abrázala porque ella necesita un abrazo. Los abrazos sanan. La verdad. Amén. Así es Dios. Así es Dios. Y esto, cuando nos movemos en esa dimensión del amor de Cristo, hermanos amados, es algo nuevo, es algo refrescante, hermanos amados. Es que si los de allá afuera miran que nos amamos nosotros, van a creer que Cristo es el centro. Van a creer, es la única manera. Así dijo el Señor. No dijo si ustedes hacen y deshacen y desarman. Es lo único que dijo en la Biblia, que si los de afuera miran que hay un verdadero amor entre nosotros, van a creer que Él mora en medio de nosotros. Yo le dejo como tarea esta semana: impacte la vida de 3 personas con el amor de Dios. Mire, pues, súbales el sistema inmunológico a 3, más científico, más científico, a otro nivel, pues vaya, y usted puede ser el canal de sanidad para algún corazón herido. Usted puede cambiarle el rumbo de la vida a una persona solamente con llegar y mostrarse amigable con esa persona. Aquí hay personas que me vieron funcionar en mi trabajo. ¿Y cómo pasaba yo? Siempre pasaba, ¿verdad, hermana Marcela? Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios sabía que mi corazón estaba dolido, que mi corazón estaba herido. Tenía a mi papi grave, pasó mucho tiempo así, pero Cristo seguía en mí. El amor de Dios seguía en mí. No importa lo que usted le esté pasando, no importa si es en el área económica, no importa si es en el área de salud, no importa si es en sus relaciones interpersonales, habrá algo que sea imposible para Dios. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? ¿Sabe algo? Nada es imposible para Dios. Entonces, que las situaciones negativas no apaguen el gozo de la salvación que está en nuestros corazones. Sea amigable. Sea amigable. 3 personas esta semana. La soledad es también un factor de riesgo para el comportamiento antisocial.
la depresión e incluso el suicidio. No aleje a las personas de usted. Hay personas que terminan con una gran depresión porque viven sus vidas en solitario, porque muchas veces podemos estar rodeados por muchos, pero no tener ese contacto con las personas especial. Existen muchos factores por los cuales las relaciones pueden llegar a fracturarse. Una comunicación deficiente, errores o actitudes negativas muy fuertes, orgullo, traición, falta de perdón, entre otras. Dejar que el tiempo sane esas relaciones rotas no es una decisión sabia. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo lo que puede hacer es que los corazones se endurezcan más y se llenen de costra, y la posibilidad del retorno a la reconciliación sea remota. Marcos 11, 25, 26. Yo voy terminando. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Perdónenlo. Así dice la palabra del Señor. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. El perdón desata bendición. Si hay algo, si hay alguna situación familiar, si hay alguna situación con alguien que fue tu amigo, que te traicionó, que pasó algo y se rompió la relación, no sigas con tu corazón lleno de rencor. No, es necesario llegar al perdón. Ahora bien, yo termino con esto. Yo escribía esto: muchas personas buscan desesperadamente un milagro. Desean que Dios les provea económicamente, les sane y restaure sus relaciones interpersonales, pero el Señor me hacía sentir que Él puede hacerlo, pero muchas veces lo que Él espera es un milagro en tu vida y un milagro en mi vida. En la economía, ordénate, ordénate, y todo va a empezar a cambiar. En la salud, ordénate, ordénate y todo va a empezar a cambiar. Y en las relaciones interpersonales, ordénate y todo va a empezar a mejorar. ¿Por qué? El milagro de la revelación de su propósito en medio de cada proceso que estamos atravesando. El milagro del crecimiento personal, el milagro de la satisfacción al experimentar que todo lo podemos en Cristo. Eso es lo que hace que nosotros seamos el milagro. Es por eso que el salmista dijo en el Salmo 42, 5 al 8: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y luego dice en el 8: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. ¿Qué mejor? Yo, en el nombre de Jesús, hoy lo sumerjo en el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Lo sumerjo en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que al salir de aquí pueda salir con una nueva visión, con un nuevo anhelo, diciendo: yo voy a hacerlo, Señor. Esta es mi semana, Señor, en la cual me vas a usar como un instrumento milagroso para otros, Señor Jesús. Yo vine buscando un milagro, mas voy a salir siendo el portador de milagros para otras personas, en el nombre de Jesús. Yo anhelo con todo mi corazón que se lleve esta tarea y el domingo próximo se me acerque y me cuente qué sucedió cuando usted mostró el amor de Dios a otras personas, porque cuando nosotros estamos sanos podemos llevar sanidad a otros corazones.
Dios ha hecho de mí un milagro vivo, y es por eso que yo el día de hoy me he parado para decirle: sea una antorcha encendida de Dios en la tierra, la esperanza de vida para otros, la sal que le da sabor a la vida de otros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El milagro que cuando los demás lo miren puedan decir: ese es cristiano, o puedan llegar y abrir su corazón con usted, sabiendo que la respuesta del Padre va a venir a través de su vida.